Series estadísticas bidimensionales. Apartado número 1. Series estadísticas bidimensionales. Analicemos pues una población o universo de n individuos y dos caracteres que vamos a suponer x e y que son cuantitativos, es decir, que se pueden medir, por ejemplo, pues la altura y el peso de n individuos. Bien, tenemos entonces la variable estadística bidimensional xy con valores en R que definirán nuestra variable bidimensional con valores en R2. Bien, si las variables x e y toman los valores x1 hasta x sub p e y1 hasta y sub q respectivamente, la serie estadística bidimensional que puede tomar xy se puede representar mediante lo que se conoce como una nube de puntos o diagrama de dispersión que pasamos a representar mediante un ejemplo, consistente en dibujar los puntos cuyas coordenadas son las parejas exactamente x sub y sub j de valores que toma la variable bidimensional x e y. Entonces, como decíamos, mediante un ejemplo, supongamos que las notas en un examen de 10 alumnos, es decir, en nuestro caso, n es igual a 10, en dos asignaturas diferentes, resultan ser las siguientes. Por un lado, x toma todas estas notas y y toma las siguientes. Pero las vamos a tomar por pareja, es decir, el primer alumno habrá sacado un 0 en matemáticas y un 5 en filosofía, y el último alumno que analizamos habrá sacado un 10 en matemáticas y un 5 en filosofía. Veamos que estas notas se pueden repetir. Por ejemplo, el primer alumno y el cuarto que hemos tomado han tenido las mismas notas, y esto hay que tenerlo en consideración en nuestra representación de una nube de puntos. Si representamos mediante una nube de puntos nuestro ejemplo anterior, veremos que si localizamos los valores 0, 5 y 10 en nuestro eje X, aquí irán definidos nuestros X sub y analizamos los correspondientes valores para las notas en nuestro valor en el eje de ordenadas Y, es decir, aquí estarán nuestras y sub j, que también son 0, 5 y 10, podemos ver que toma los valores 0, 0, 0, 5, que lo toma este hasta 3 veces, y así sucesivamente, 5, 0, 5, 5, 5, 10, 10, 5 y 10, 10. Pero no hay ningún valor 0, 10 ni 10, 0, es decir, no hay ningún alumno con ese contraste de notas. Esta sería nuestra representación mediante una nube de puntos. Bien, si el número de observaciones es demasiado grande, lo que hacemos en una tabla es agrupar los datos en intervalos, y su representación usual vendrá dada por la que se conoce como una tabla de correlación, de manera que las marcas de clase son, igual que hacíamos en una sola dimensión, van a ser los puntos medios de los intervalos correspondientes. Las marcas de clase, en vez de los valores puntuales, si fueran variables discretas, en el caso, como decimos, de que se agrupen en intervalos, las marcas de clase serán el punto medio de cada uno de estos intervalos. De manera que en esta tabla de correlación lo que vamos a incluir son las frecuencias absolutas. ¿Qué significa este n y j? Quiere decir el número de veces que aparece el valor x sub y el valor y sub j. O en el caso de que estemos con datos agrupados, entonces será el número de veces que se encuentran valores en este intervalo y en este intervalo de aquí. Por ejemplo, en el caso del n11 será el número de frecuencias o de veces que se da el carácter x1 y el carácter y1, o el número de veces, en el caso de datos agrupados, que hay valores aquí y hay valores aquí también. Denotamos
en la última columna por n y punto la suma de todas las frecuencias de esta fila, así como n y punto la suma de las frecuencias de esta fila de aquí, y n p punto la suma de todas estas de aquí. Estas frecuencias se llaman frecuencias marginales de la variable, fijémonos, la variable x. Y por otro lado, si sumamos las columnas y denotando por n.1 la suma de todas estas, por ejemplo, n.1 pues será n11 más n21 hasta llegar a n1 y hasta llegar a np1. Por eso se simboliza con este punto de aquí, puesto que el 1 quedaría marcado como segundo subíndice, y lo que se hace es sumar todos los n sub i 1 desde i igual a 1 hasta p, y esta sería la frecuencia marginal, las frecuencias marginales, todas ellas de la variable i. Resumiendo lo anterior, las frecuencias absolutas n sub i j será el número de observaciones x y tales que x pertenece a este intervalo e y pertenece a este otro intervalo. Y además las frecuencias marginales n sub i punto será la suma de los n y j desde j igual a 1 hasta q, y los n.j será la misma suma pero desde i igual a 1 hasta p, verificándose que la suma de todas las frecuencias, tanto las marginales de x como las marginales de y, así como la suma de todas las frecuencias absolutas, siempre me va a dar igual, hagamos por filas o por columnas, al número total de datos, llamando n y punto, como decíamos, frecuencia marginal de x y n.j la frecuencia marginal de y sub j. Bien, pues dar la distribución marginal de x es dar los valores que toma x con la frecuencia relativa con las que lo toma. ¿Qué era la frecuencia relativa? La frecuencia relativa no es más que coger la frecuencia marginal correspondiente, en este caso de x sub i, y dividirlo entre el número total de datos. Denotaremos por h sub i a este tipo de distribución. Y dar la distribución marginal de i pues será dar los 1 entre n por n.j. Bien, tenemos que definir ahora lo que se conoce como frecuencia condicionada y el fenómeno de la independencia. Bien, pues si fijamos ahora un subíndice entre 1 y p, se llama frecuencia i igual a i sub j condicionada por x igual a x sub i. Esa frecuencia va a ser, y se denota así, más abreviadamente así, a la frecuencia absoluta correspondiente dividido entre la frecuencia marginal de x, o lo que es lo mismo, dividiendo entre n, numerador y denominador, la frecuencia relativa dividido entre la frecuencia relativa marginal. De manera que lo que tenemos es que, fijado y perteneciente desde 1 hasta q, tendremos, como decíamos, la frecuencia correspondiente a la condicionada por i igual a i sub j, de la misma forma, haciendo n sub j entre n.j, o lo que es lo mismo, f sub j dividido entre g sub j, que lo habíamos definido con anterioridad. Bien, el concepto de independencia quiere decir que x será independiente de la otra variable y siempre y cuando las respectivas frecuencias condicionadas sean iguales independientemente de los valores que tome i desde 1
hasta P. Y por último se dice que X depende funcionalmente de Y si a cada valor de Y sub J corresponde un único valor de X.